Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, El poder de los algoritmos, desafíos éticos, manipulación informativa y regulación de la inteligencia artificial en sistemas democráticos. Esta ponencia va a estar a cargo de un miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, doctor en filosofía, Fran Elvis Contreras Varela. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual poder escuchar al maestro. Voy a hacer uso de la palabra doctor Fran. Bueno, un saludo primeramente a todos. Dependiendo en el tiempo y las circunstancias que puedan visitarnos, buenos días para unos, buenas tardes para otros, buenas noches para otros. Como acaba de decir el doctor Daniel, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en su segundo ciclo 2025 de seminarios internacionales, nos brinda nuevamente esta oportunidad para estar con ustedes entre este proyecto entre la inteligencia artificial, entre la filosofía y la política. Hoy nos encontramos con un tema bastante controversial que trata sobre el poder de los algoritmos, sus desafíos éticos, la manipulación informativa y la regulación de la inteligencia artificial en cuanto a sistemas informáticos. Comenzaremos definiendo lo que es un algoritmo, ¿no? Como algoritmo entendemos a una serie de instrucciones o pasos que se suceden secuencialmente para llevar a cabo una acción concreta, es decir, o el conjunto finito de los pasos lógicos y ordenados para resolver un problema. Esto mediante una secuencia definida de instrucciones precisas que al ejecutarse conducen a un resultado deseado. Hoy día, los algoritmos se encuentran en muchas áreas, desde la programación de computadoras hasta las tareas más cotidianas. Como poder de algoritmo podemos definir realmente la capacidad que hoy aporta la tecnología para ayudar en la toma de decisiones en algunos ámbitos. Podríamos citar como el ámbito médico y el ámbito científico, el ámbito de la guerra, pero también para influir en el contenido informativo que algunas personas en determinada región observan, comentan y comparten. Todo esto desde el sesgo de la información, pasando por la desinformación hasta llegar a influir en las decisiones de qué marcas o qué compañías debemos confiar nuestros complementos de vida, por hablar de seguros, de compra de neumáticos, de aceites para coches o incluso aceites de consumo diario. Bien, por estas razones obvias, quisiera destacar entre comillas la palabra que dije hace unos momentos, ayudar a decidir, ya que para muchos está suficientemente claro que aun cuando existe una inteligencia artificial totalmente autónoma, existen programas de inteligencia artificial que alimentados con datos recientes pueden por cruce de datos tomar el control de determinado protocolo a seguir y conducir a la toma de decisiones, aunque no estoy ni dejo ventana abierta de esa parte de una inteligencia artificial libre de sesgos. Toda inteligencia artificial está creada y va en pos de una decisión ya tomada. Bien, el algoritmo como fuente de poder plantea, como en la actualidad las redes sociales, moldear las mentes, como hablábamos hace un momento, y moldear a las sociedades,
cómo se redefine en una realidad para controlar el futuro, manipular mentes, moldear creencias y controlar decisiones. Aunque es bastante tarde para preguntarnos si decidiríamos o queremos dejar que nuestra vida esté en manos de un algoritmo, por moda, por comodidad, por seguir al rebaño, por razones diferentes, hemos aceptado y ya no hay vuelta atrás para esto. Hablemos entonces, pasemos, ya que es imposible vivir en contra de la corriente, aunque sí, de alguna manera, y se puede ver en muchos programas, en muchas conferencias de expertos con 20, 30 y más de años en el campo de la inteligencia artificial, decir que hay que tener un control del acceso, que hay que medirse. Pienso que ya es imposible, es nadar contra la corriente, es un río muy caudaloso que nos lleva. En cuanto a esto, solamente pudiésemos de alguna manera en este momento tratar algo que desde el principio siempre hemos, o que ha sido el pilar fundamental de todo este tipo de investigaciones, son los desafíos éticos y morales. Bien, a lo largo de los últimos años se ha ido construyendo una falsa narrativa que habla solo de las bondades de la inteligencia artificial y que tiene la tendencia a ignorar todos aquellos aspectos que podrían suponer una crítica negativa a su fundamento. Por ejemplo, como en el campo militar, muy de moda en estos días, con todos los conflictos que no son ajenos y que en las redes sociales y en cualquier tipo de medio informativo, de alguna u otra manera nos llegan para ponernos al tanto de la situación. De eso, a estos días de moda del campo militar, también podríamos poner lo que pasó en el campo médico, el cual ya pasó de moda, no como el campo militar que está en boga, en el campo médico que pasó de moda en los días de la pandemia, del COVID. Sin embargo, desde ciertos, y hago nuevamente énfasis en la palabra ciertos, desde ciertos sectores científicos y académicos, se ha intentado generar conciencia sobre los riesgos asociados a los determinados usos de estos sistemas de inteligencia artificial que pueden ser extremadamente lesivos para los derechos civiles y humanos, sobre todo cuando la tecnología aún, o como hablaba anteriormente, sirve a un determinado objetivo. Y hablo de la parte de que ciertos, porque está a la luz del día que muchos científicos y académicos se han prestado para saltarse a la torera la parte ética y la parte moral de los sistemas de inteligencia artificial con los que están trabajando, sobre todo en la parte militar. Para nadie es un secreto que avanzamos con la ayuda de la inteligencia artificial, aunque cueste creerlo, a un mundo cada vez menos seguro y más desigual, menos consciente, más injusto, menos ético y más deshumanizado. Como ejemplo de esto, podríamos citar el acceso a los datos sensibles. La seguridad hoy más que nunca se ha convertido en un tema de clasificación prioritaria, sobre todo cuando nuestra vida personal, finanzas, seguridad y familia no están guardados en la maletica del cajón que está dentro de la gaveta de la mesa de noche, sino están volando en una nube en el ciberespacio y por ende necesitamos acceder a navegadores, correos electrónicos y calendarios, aplicaciones y para ustedes contar para realizar nuestras tareas.
tareas que involucran empresas que tienen acceso al manejo de nuestros datos y que las mismas tendrían o tienen que garantizar protecciones adecuadas y robustas contra las posibles brechas que pudieran comprometer información personal o financiera. Como podemos ver, la tecnología pasó de ser una herramienta a ser un medio de subsistencia. Y es que la tecnología que influyó ahora influye directamente en los modelos de pensamiento de la especie humana, desde la manera como piensan hasta la manera de cómo afrontan su vida. El ser humano tiene ante sí un agente externo que le empuja a decidir sobre cuál es o cuál debe ser su vinculación con él mismo, y para abordar esa decisión precisa de la adaptación como capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias surgidas. Esta adaptación está intrínsecamente ligada al pensamiento, dado que la evaluación del medio llevada a cabo por el individuo vendrá condicionada por el estímulo externo. Y esa adaptación a nivel mental es la que le llevará a incorporar conocimientos, perjuicios o estereotipos propios del momento, de ese momento que le toca vivir, de ese pedacito de parte histórica que le toca como responsabilidad vivir en torno a sí mismo, a su familia, a su pueblo, a su país y al planeta. Porque así como la tecnología puede impactar en el pensamiento de las personas, de la misma manera puede alterar la relación de éste con su entorno social, con su entorno natural y, ¿por qué no?, con su propio entorno interno. Esto, al encontrarnos inmersos en una época de constante evolución, de avance tecnológico y de nuevas herramientas digitales que están transformando nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar y nuestra forma de aprender. Eh, una cuestión evidente para afrontar es cómo estas innovaciones pueden menoscabar nuestras habilidades cognitivas y llevarnos a cierta pasividad intelectual y de decisión, ese adormecimiento, ese, esa falta de humanismo que últimamente se ve con mucha frecuencia, en cómo solamente importo yo, lo que yo piense y mis pequeños círculos de alrededor, lo demás no tiene cabida. Por tanto, en estos tiempos del surgimiento de esta inteligencia artificial, surge la necesidad de fomentar y desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve un poquito más fuera de la burbuja, de que nos ayude a ser un poco más empáticos, más humanos, de pronto hasta mucho más espirituales, más la espiritualidad conlleva también, aparte de la humanidad, a ser más humanos, a ser más personas. Y como más personas, como una forma de competencia humana esencial. Esto, dado a que estamos bombardeados constantemente por un flujo interminable de contenido diseñado a captar nuestra atención de manera instantánea
efímera y superficial que nos saca no solamente de nuestro círculo, sino dentro de de nuestra propia interioridad, de nuestra propia forma de ser y de pensar, para sumirnos como en un aletargamiento donde el tiempo pasa y nos inhibe del analizar, del pensar, del cuestionar, del preguntar. Y como si no fuera suficiente con todo esto, tenemos que sumar la rápida automatización de un número cada vez mayor de las tareas que estábamos acostumbrados a realizar y que de alguna manera desarrollan nuestro intelecto gracias a la inteligencia artificial generativa. Dando esto como resultado que nuestras habilidades, tanto de concentración como de discernimiento sobre lo que es verdadero o lo que es falso, o simplemente de reflexión profunda, se encuentran amenazadas. Y así, en lugar de cuestionar y analizar la información generada, tendemos a aceptarla de manera pasiva sin someterla a un análisis crítico. Es decir, estamos ante una enfermedad no física, una enfermedad algorítmica. Y son pocas las defensas o los medicamentos o los límites que hemos impuesto a este tipo de enfermedad, la cual ha sido impuesta por esta inteligencia artificial. ¿Quién nos defiende aparte de nosotros mismos? Sí, se ha hablado de que hay que poner límites, de que hay que estudiar los casos, pero mientras se estudian los casos en meses que se propone uno y pasan días, semanas, meses, la inteligencia artificial se desarrolla segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. De manera que cuando uno de los temas tratados por los análisis de las bandas que quieren aplicársele llega a algún tipo de consenso, la inteligencia artificial ha pasado ahí hace 5 años. Como hablábamos de la Unión Europea, en el sobre la inteligencia artificial de la Unión Europea la define como un sistema basado en una máquina elaborada para operar con diferentes niveles de autonomía y que puede, para objetivos implícitos o explícitos, generar resultados tales como predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos físicos o virtuales. La periodista en el área de ciencia Laura de Rivera, en su libro Esclavos del Algoritmo, nos habla de cómo la inteligencia artificial es solo estadística, una bola de cristal matemática, una inteligencia artificial específica y débil en contraposición a la inteligencia humana fuerte y muy general, y que no existe un programa de algoritmo que sirva para todo ni que tenga un sentido común. Totalmente de acuerdo, aunque en el anterior trabajo vimos eh, las opiniones de expertos con más de 30 y 40 años en el área de la creación de inteligencia artificial, em, y pudiésemos decir que por ahora porque ya oímos que está en desarrollo sistemas de inteligencia artificial con capacidad de sentir el clima, de ver, de escuchar, para ir antropomórficamente a sentirse o a sentir como humanos y de esa manera ir acercándose a una parte inteligente, realmente inteligente, que pueda, o realmente inteligente desde el punto de vista humano, que pueda sentir como humano el ambiente y pueda aprender a decidir como humano. Lógicamente, como dice
la periodista Laura de Rivera, estamos ante una inteligencia artificial que en base a una programación o un alimento de mucha información pueda hacer una mezcla o sopesar diferentes tipos de información y de algoritmo para dar una idea o un proceder determinado. Con la otra, la que hablábamos de antropomórfica, podría llegar ya a darse no solamente el dato del azar, sino pudiese ser una inteligencia artificial general que no base su decisión de manera aleatoria en la falta de algún dato, sino que sienta y padezca sonidos, rigores del clima, faltas de visión, etcétera. Por esto, esa transformación que estamos presenciando va más allá de la inteligencia artificial limitada en tareas específicas. Y los nuevos agentes representan un salto cualitativo hacia la inteligencia artificial general o fuerte, la que hablábamos, capaz de transferir habilidades entre diferentes dominios. La periodista Laura de Rivera también nos habla en su libro Esclavos del Algoritmo de una entrevista con el ingeniero industrial Rodolfo Haber, en la que nos transmite que uno de los pasos importantes a dar a corto plazo es el entender que todos nuestros avances futuros van a depender exclusivamente de los grandes equipos multidisciplinarios, multidisciplinares, donde las ciencias sociales van a ser claves para abordar aspectos éticos, filosóficos, económicos y legales. Como lo veo, imagino que como lógicamente vemos estos sistemas obedecen a intereses que harán que los algoritmos tomen, como hablábamos anteriormente, las decisiones humanas desde la conducta del rebaño, diseñando con ello decisiones públicas, políticas e individuales que nos lleven, sin duda, a matar a las ovejas negras. Y para mostrarlo de manera más dramática, hoy en día, los grandes desempleados de estos medios, de estas grandes corporaciones de producción y diseño de inteligencia artificial, son los expertos en ética. Y citando al mismo Haber, desde la entrevista plasmada en el libro de la periodista científica Laura de Rivera, los fracasos que la inteligencia artificial tendrá en el futuro no serán por culpa de los algoritmos, sino por las estrategias que los equipos humanos que han adoptado para implementar las capacidades de esa inteligencia artificial se permitan. Con ello, Laura de Rivera, volviendo a su libro, nos habla de lo maravilloso de descubrir que son solo personas las que se encuentran detrás de todo programador, de todo alimentador y de todo usuario, que son todos los que ves día a día, los que te cruzas con la calle, los que están en tu casa. Pero a la par de descubrir que son gente normal detrás de todo, también descubrimos que es esa misma gente normal la que se aprovecha cuando recibe un salario por programar y que en esa programación implícita el mentir, el engañar y destruir futuros, encauzando las masas a tomar una decisión que los llevará a un desfiladero, del caso de tomar una decisión de corte electoral para decidir que determinado político tome las riendas de un país. Entonces, es cuando la maldad y la estupidez humana se juntan, gestando para lo que en mi juicio sería el futuro desastre de la humanidad. Y será un desastre ya que no disponemos de una opción triunfadora que garantice que todos van a estar mejor, puesto que en este mundo de hoy, donde los avances digitales, la vigilancia intrusiva, la recuperación de datos a través de automatización,
excesiva y la robótica amenazan directamente no solo a la población, sino también a un medio de subsistencia, a sus empleos, amenazando también, como hablábamos anteriormente, a nuestras democracias, a nuestras formas de gobierno, a la forma de vida y de mundo que hemos conocido hasta ahora, incluso amenazando nuestra historia, porque se trata también de cambiar nuestra historia para justificar hechos que conlleven a justificar decisiones, el caso de la política. Bien, bueno, no solamente en ese caso, ya que las compañías internacionales también se sirven de inteligencias artificiales y ponen estas a su propio beneficio, como siempre hablábamos. Detrás de una inteligencia artificial siempre hay un propósito y un beneficiario, o varios beneficiarios, o muchos beneficiarios. En este caso, pudiéramos hablar, ya que tocamos los temas de las democracias, que hay inteligencias artificiales que sirven a compañías donde la moral y la ética se cambian por billetes y éstas ponen todo su servicio y el de su personal a disposición de regímenes totalitarios, regímenes que atentan y violan los derechos humanos, saboteando democracias y apropiándose de ellas. Es por ello que el progreso y la prosperidad no son un mero destino predeterminado, sino que dependen de las elecciones que todavía, aunque es algo tarde hablar esto, hagamos sobre el campo de la tecnología. Como decía, es como comenzar a nadar en contra de la corriente. Pero bien, esto que acabamos de exponer forma parte de la sinopsis del libro de los economistas Daron Acemoglu y Simon Johnson, Poder y Progreso, nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad. Como todos podemos ver, a cada paso las empresas e incluso los gobiernos, como lo tratábamos anteriormente, se centran en procesos automatizados, en el crecimiento y el desarrollo diario de una inteligencia artificial, como hablábamos en el caso de los lineamientos que quiere la Unión Europea para causar lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y estas empresas también centran sus procesos automatizados en la manera de cómo fomentar su autonomía, de cómo fomentar su economía, de cómo fomentar su control. Y la mayor amenaza de la inteligencia artificial en estos casos no es solo el empobrecimiento del ciudadano, del ser humano, eh, y el aumento de la mayor cantidad de desigualdad. Esta amenaza es pensar que lleguen las máquinas, como en algunos casos se están dando, a ser más listas que los humanos y el algoritmo de alguna manera sea quien controle a la humanidad. Y lógicamente detrás del algoritmo habrá un humano que también controle nuestros destinos y nuestros designios. En vista de esto, la cuestión sería, como una de las pocas estrategias o herramientas que podemos tener para de alguna manera tratar de frenar esto, como hablaba anteriormente, de algunos personajes expertos en inteligencia artificial que limitan su contacto con la misma, la información que ceden y el tiempo que le dedican, asegurarnos que avanzamos hacia un futuro más democrático y hacia una prosperidad compartida. Por tanto, necesitamos seres humanos que tomen decisiones, seres humanos que tengan el control democrático de las instituciones, también en relación con la parte tecnológica, pero eso cada vez es más difícil cuando usted puede ver una reunión televisada de los miembros de un congreso y el 75% que no está pendiente de quién está hablando está concentrado en su teléfono móvil.
Por lo tanto, necesitamos organizaciones que protejan a los ciudadanos, a los consumidores, una legislación que precise sobre el abuso del mercado de datos, pero una legislación que precise en el momento actual, en el tiempo actual, no comenzar este, a estudiar la prehistoria para comprender qué es lo que pasa en los actuales momentos, porque no nos va a dar la vida. Habría que tener dos vidas para comprender exactamente cuáles son los procesos. Sí, hay que tener las nociones lógicas, pero si empezamos a estudiar desde los inicios y cómo se van a hacer las bandas de los programas que utilicen inteligencia artificial, por dónde pueden salir y por dónde no, la inteligencia artificial lógicamente va muchísimo más rápido que eso y cuando se llegue al punto, la inteligencia artificial llevará 40, 50 años de ventaja. Bien, eh, para esto necesitaríamos no limitarnos a la tecnología actual, sino replantearnos de manera profunda eh, un estudio que abarque el fundamento, pero también el desarrollo a su momento. Si todo el mundo está convencido de que la tecnología y de la que inteligencia artificial es imprescindible y que no hay otra manera, de que no hay otro camino, pues solamente las empresas invertirán en esta tecnología. Por lo tanto, según estas directrices y la máxima de que quien posea la tecnología tiene el control, vamos rumbo a un mundo totalmente controlado y controlado no solamente por impuestos, sino por nosotros haber cedido nuestra voluntad a este tipo de cosas, como hablábamos al principio, por moda, por comodidad, etcétera. En vista de esto, Carlos Antonio Molina, en su libro ¿Qué hacer con los humanos?, nos dice que la soberbia científica y el incontrolable desarrollo tecnológico en manos privadas y desaprensivas, que dicen que ayudan a la humanidad y solo la controlan, se enriquecen a expensas de esta, como estábamos hablando hace un momento. Es ante todo este actual desarrollo científico y tecnológico donde pierden sentido nuestros principios y valores éticos, morales, creadores, emocionales, sociales o económicos, como sería posible encontrarnos en lo que Kant llamó la eutanasia de la razón, a lo cual podríamos preguntarnos si somos realmente conscientes de la gran parte de la libertad que hemos perdido, si somos conscientes de que ya las máquinas toman muchas de nuestras decisiones, eh, si somos conscientes que desde hace tiempo estamos permanentemente vigilados por los mismos aparatos en los que nos apoyamos y sin que los cuales no podemos subsistir aparentemente. En concordancia con esto, César Antonio Molina nos comenta que Heidegger, el filósofo alemán, contrario a la evolución tecnológica moderna, aunque me imagino que en ese tiempo había formas de escoger, ahora no, ahora vamos como entubados hacia todo esto, no se mostraba demasiado preocupado por un conflicto nuclear universal y definitivo, sino por cómo el hombre estaba siendo explotado como una materia prima manufacturable, cosa que sigue dándose en nuestros días y ya no escondida, sino totalmente a la vista. Con ello y cayendo en la libertad como derecho, con esa libertad que llega a su fin y lo peor de esto, que es voluntariamente, como decía hace un momento, cedida, pues cedemos nuestra individualidad y nuestra libertad bajo la idea de un progreso, entramos en la época muy, muy, muy codiciada por gobiernos de el estado policíaco, de las ciudades de 15 minutos, de la omnipresencia de la inteligencia artificial, de la vigilancia total, de la geolocalización total. Este cambio tecnológico de que hablamos de las ciudades de 15 minutos, de la omnipresencia y del control total, va más a prisa que la realidad misma, así como hablábamos como las bandas de contención de la inteligencia artificial.
Y observamos ya la realidad del mundo a través de una pantalla, ya ni siquiera miramos al exterior, sino vemos las fotos del exterior en la pantalla de nuestros teléfonos. Y este cambio ha sido tan rápido que no ha dado tiempo suficientemente para adaptarnos, para seguir cercanamente su rastro. Y el que fuera el sueño de los tiranos de antaño, el control total, el espionaje total, prácticamente el saber cómo pensaba el otro, que se puede deducir a través del cruce de datos de inteligencia artificial de las cosas que hacemos, llegó para convertirse en el suplemento de poder más deseado, al que entre muchas funciones también desplazaría a los espías y a los soplones humanos, ya que sin espías y sin soplones todo aquello que solían hacer los humanos, ¿a dónde irá a dar? ¿Qué será de nosotros en el mundo futuro, sin trabajo, sin ingresos, sin dignidad siquiera, utilidad, ya aún ni siquiera pudiendo ser espías? El humano con esto medianamente comenzará a sentir incertidumbre por los cambios, miedo al poder aplastante de la tecnología y a que ello encierra, esa pérdida de propio control, de la propia decisión de obrar, pues como escribió Francesco Petrarca, no se llame libre al que nace libre, sino al que muere libre. El ser humano en su andar por estos siglos de historia conocida ha luchado y luchado por conseguir la libertad y cuando casi lo ha conseguido por su propia mano, ahora viene la entrega. Bien, en este mundo que nos toca vivir, al cual enfrentamos día a día, hora a hora, eh, entregamos nuestra libertad, nuestra existencia y transformamos los fundamentos de manera tal que no logramos ni siquiera comprender. Y mientras no logremos comprender ni comprendernos, más difícil es saber hacia dónde llegaremos. Más difícil será saber si hay que corregir el rumbo o si hay que aplicar algún freno para ello. Y es muy inquietante, realmente inquietante, y Philip Bloom nos cuenta en su libro Lo que está en juego, que los ordenadores, los últimos modelos han aprendido a aprender, han aprendido a entender, a hablar, a reconocer y adaptar sus capacidades para cada situación. Aun cuando, como hablábamos con anterioridad, solo es por asociación de datos, cada vez se evoluciona más y como decíamos hace poco, se trabaja en una inteligencia total que pueda antropomórficamente sentir muchas de las cosas que nosotros sentimos antes de emitir un juicio o una decisión. Por tanto, un ser humano, un individuo, por muy preparado que esté, no puede competir con unos sistemas que aplican en tiempo real todas las publicaciones, estudios y todos los medicamentos y protocolos. En la parte médica, diagnósticos, escáner, analíticas y el historial de los tratamientos que han dado buenos resultados en los últimos 10 o 20 años, sería imposible tenerlos con las limitaciones de nuestro cerebro y de nuestra vida normal. Y para el conjunto restante de nuestro trabajo, esta revolución tecnológica prescindirá cada vez de los mejores y más capacitados cerebros humanos, ya que su oficio día a día está paso a paso más cerca de una digitalización y en un corto tiempo, muy corto diría yo, la mayor parte de las labores realizadas por humanos habrán desaparecido sin que se hayan investigado las consecuencias sociales del desarrollo tecnológico. Según el historiador Philip Brown, los partidos de izquierda, cayendo en el plano político, sin soluciones alternativas, tienden hacia su desaparición. Y la derecha clásica liberal democrática también se queja sin argumentos frente a un capitalismo salvaje y sin escrúpulos. Con esto probablemente desaparecía la política tal cual como la concebimos y la experimentamos hace tiempo y hoy y todavía hoy en día. Algunos oligarcas digerirán los destinos de las naciones con un régimen cerrado e inviolable sustentado en un big data,
en la supervisión y en el control que fundamentan los algoritmos omniscientes. Noam Chomsky, en su libro Guardianes de la Democracia, Guardianes de la Libertad, perdón, de 1988, fue uno de los primeros en denunciar el socavamiento de las democracias y el poder creciente de las corporaciones. Él nos decía que el ser humano iba camino a su obsolescencia y con esto se agrandan las preguntas. ¿Qué van a hacer los gobiernos para con eso? Abandonar a quien no haya podido asegurarse su sustento o su vejez a su suerte. Quedará vigente alguna clase social, quizás la más baja, inculta, pobre, hambrienta, indignada, abandonada, compuesta por la clase media depauperada. ¿O cómo será la sociedad y quienes la componen si ya no trabajan, si ya no se forman? Ramsey comentó que todo colapso provoca trastornos intelectuales y trastornos morales, pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Por tanto, es también necesario evitar una situación que crece cada día y que ha sido la causa de la caída de imperios, el desarrollo de una sociedad sin esperanza, y estamos totalmente a las puertas de ello, una sociedad donde la vida y el trabajo no tengan valor, seres humanos minimizados que son solo datos que pueden comprimirse y ser vendidos al mejor postor. Bien, nuestra entrada en la era de inteligencia artificial se asemeja a lo ocurrido con la revolución industrial, ya que la inteligencia artificial está provocando un cambio masivo que despierta expectación y preocupación por parte de la humanidad. Pero si observamos ambos sucesos con atención, se hace evidente que esta vez es muy diferente. La inteligencia artificial no es solo una tecnología emergente con capacidades crecientes y en evolución, sino que será una tecnología fundamental sobre la que se construyen y se construirán todos los sectores y todas las economías. Pues a pesar de su juventud, la inteligencia artificial ha conquistado el mundo transformándolo. El impacto multifacético de la inteligencia artificial en la humanidad o en la manera de cómo cada quien es y se siente humano merece ser estudiada a profundidad, y esto debe incluir la conciencia de los peligros y las oportunidades potenciales, ya que si bien lo que se vaticina con respecto al futuro como especie es negativo, no podemos ignorar hoy en día su potencial para complementar las tareas laborables. Bien, para concluir, solo me resta dejar esta incógnita conocida al más puro estilo del maestro del pánico colectivo Orson Welles. ¿Y qué pasará si se repite un apagón? Ha sido realmente un honor haber estado con ustedes, que me hayan dedicado estos minutos de su valioso tiempo. Un saludo nuevamente a mi querido y respetado doctor Daniel, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Como vengo diciendo en todos y cada uno de estos segmentos, al final, en la parte de abajo se encuentra mi correo electrónico para cualquier pregunta, para cualquier duda. Y nuevamente ha sido un honor haber estado con ustedes. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, El poder de los algoritmos, desafíos éticos, manipulación informativa y regulación de la inteligencia artificial en sistemas democráticos. La misma que estuvo a cargo del doctor Fran Elvis Contreras Varela. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. A ustedes, doctor.